Hoy, más que una escritora exitosa y millonaria, veremos el caso de lo que considero una emprendedora, que al mismo tiempo es un caso raro, ya que las grandes editoriales del mundo le arrojan dinero para que escriba para ellos, y la industria del cine se pelea por hacer de sus libros grandes películas. Hasta el año 2012 era una trabajadora social que ganaba $9 la hora. Hoy lleva más de 25 millones de libros vendidos y es la escritora más leída en los Estados Unidos. Lleva pocos años ocupando los principales lugares en los rankings americanos. Y en el 2023 la revista Times la nombró una de las 100 personas más influyentes de los Estados Unidos. Y toda esta increíble locura comenzó cuando Colin Hoover le regaló una tablet para Navidad a su abuela para que leyera libros digitales. Este es el camino del líder. Aquí analizamos cómo las personas se vuelven extraordinarias y vemos las últimas tendencias en herramientas de mejora continua. ¡Vamos! Colin Hoover era una trabajadora social que vivía en un remolque o casa rodante con su esposo, un camionero de largas distancias, y sus 3 hijos. En la Navidad del 2011 le regaló a su abuela una tablet, o mejor llamado un Kindle, para que leyera libros digitales, pero cuando fue a descargar algunos libros para su abuela, se dio cuenta que la misma aplicación de Amazon le permitía autopublicar libros. Hasta ese momento ella solo escribía ocasionalmente, y aunque lo hacía desde que era niña, solo escribía como un hobby. Nunca había escrito ni publicado una novela completa. Pero al darse cuenta que podía ella misma publicar un libro sin depender de nadie más, se encendió la chispa emprendedora. A los pocos días y a sus 42 años subía su primer novela al sitio de Amazon. La llamó Amor en Verso. Sin campañas de marketing, sin empresas editoriales importantes, sin reseñas de grandes escritores de renombre. Su madre cuenta que un día Colin la llamó y le dijo: «Mamá, 6 personas que no conozco compraron el libro». A la semana siguiente eran 60 personas. Todo empezó como un pequeño goteo, libro a libro. Cuando el goteo de ventas se convirtió en una inundación, las editoriales se dieron cuenta y enseguida quisieron poseerla. Su primer libro trazaba su propio camino entre las entusiastas lectoras que la recomendaban de boca en boca. 8 meses después, El Amor en Verso entró en la lista de los libros bestseller del New York Times, y ese mismo verano del 2012, Colin cobró un cheque de $50.000 en concepto de derechos de autor. Utilizó parte del dinero para pagarle la casa rodante a su padrastro, y tomó la decisión de dejar su trabajo y dedicarse full time a la escritura. Su éxito comenzó gracias a los propios lectores, que se volvieron una especie de evangelistas, ya que los mismos comenzaron a subir videos a redes sociales comentando y reaccionando a los nuevos libros que Colin continuaba subiendo a las plataformas digitales. La mayoría de los grandes escritores comienzan prácticamente al revés. Llevan sus libros a una editorial y quedan a merced de que la maquinaria de la editorial los promocione y los distribuya. Colin se encargó de iniciar todo ella sola. Y por esto es que es más que una buena escritora, es una emprendedora. Ella está al mando de su obra, tiene el control de lo que escribe y para quién lo escribe. Su libro más vendido, Romper el Círculo, es un drama. Salió a la venta en el 2016, pero en el 2021 reapareció en la lista de bestsellers y se mantiene allí. Actualmente es el número 1 en la lista de libros impresos del Times y se han vendido más de 5 millones de ejemplares. Este libro se basa en problemas de la vida real que tuvo su propia madre con el padre de Colin, el cual era alcohólico y violento, motivos por los que se divorció de él, para que sus hijas no tuvieran que sufrir y presenciar sus abusos. Es interesante cómo esta emprendedora escritora utilizó los problemas de su propia familia como argumento para tener éxito. A raíz de los problemas que ella presenció desde niña en su propia familia, es que eligió en primer lugar estudiar para ser trabajadora social. Estuvo largo tiempo trabajando en servicios sociales, en un centro de defensa de la infancia, y fue también ese trabajo previo a ser escritora una gran fuente de inspiración para sus libros, ya que muchas de sus historias tratan sobre personajes abusivos y maltratadores. Ella supo transformar algo malo que ocurrió en su vida y que veía con frecuencia en su trabajo en algo bueno, en algo muy bueno y muy rentable. Además, ella menciona en una entrevista que, para comenzar, tuvo que batallar contra un poderoso síndrome del impostor, ya que consideraba que lo que escribía no era buen material. Este es uno de los problemas más frecuentes que entre los emprendedores lo sufrimos. Lo vimos en este video, junto a algunas herramientas que ayudan a minimizar estas dudas que nuestro propio cerebro genera. Te recomiendo que lo veas, es muy interesante, te dejo el link en la descripción. También es importante destacar el hábil uso que hace Colin de las redes sociales, donde tiene más de 5 millones de seguidores, y cómo las redes han contribuido a aumentar su público. Si bien ella ya había reunido una sólida base de fans al principio de su carrera, también facilitó su gran momento las ventas que se dispararon durante la pandemia, cuando sus libros pasaron a ser sensación en la red social TikTok,
donde algunos de sus seguidores se grababan reaccionando mientras reían o lloraban cuando leían sus libros. Luego de esto, con cada nueva publicación le llovían contratos de grandes editoriales y ella no paraba de trabajar. Tiene más de 25 libros escritos, gracias también a que el marido de Colin se abocó al cuidado de los hijos para que ella pudiera dedicarse por completo a escribir. Estrategia del emprendedor. Una gran estrategia que le funcionó muy bien fue en el 2020, durante la pandemia, cuando sus ventas explotaron. Ese año Colin sacó 5 de sus libros electrónicos totalmente gratis. Los lectores devoraron las novelas gratuitas y empezaron a comprar el resto del catálogo completo. Colin pensó que se trataba de un momento que era fugaz, pero la estrategia persistió y novelas que tenían años de antigüedad volvieron a dispararse en la lista de libros mejores vendidos. Te doy algunos libros gratuitos y te vendo el resto, y le funcionó de maravilla. Hoy los libros de Colin Hoover se venden en cadenas multinacionales, como Walmart, como Sam's Club y Costco. Han hecho una fortuna. En conjunto, las editoriales de Hoover han vendido más de 25 millones de ejemplares. Colin es multimillonaria y lo logró en menos de 10 años. Sin embargo, ella sigue llevando una vida sencilla, no se lleva bien con la fama, ya que es introvertida. Sigue haciendo las compras en Walmart en pijama y vive en el mismo terreno de 40 hectáreas donde estaba la granja de su familia. Este caso es parecido al de Stephanie Meyer, el cual vimos en este video. Link en la descripción. Otra escritora que con nada de experiencia escribió una serie de éxitos que rompieron todos los pronósticos. Escribió la saga Crepúsculo y aprovechó en gran medida las fuerzas complejas, las cuales explico en el mismo video. Pero básicamente es comenzar una acción en una dirección y aumentar las acciones o apuestas para mejorar las probabilidades una vez que el viento sopla a favor de tu proyecto. Te recomiendo mucho ese video donde también menciono el poder de una estrategia que se llama intersección de oro. Estos casos me entusiasman mucho porque son personas que llevan vidas comunes u ordinarias y en breves periodos de tiempo ponen en jaque las reglas del sistema, con algo nuevo, con algo singular. De alguna forma patean el tablero y sus vidas cambian de forma extraordinaria, logrando que el sistema juegue a favor y en el proceso benefician a muchas personas. Entregan mucho valor y como consecuencia el sistema las premia con mucho dinero. Pero lo que más me llama la atención es que en el caso de Colin Hoover tomó su dolor, su pasado negativo y lo transformó en una herramienta. Su habilidad para escribir sobre esas historias conflictivas no estaría completa si ella no hubiera pasado por ese dolor. Esto es muy interesante, está bueno porque me ayuda a pensar que muchos de los problemas que atravesé o estoy transitando ahora pueden ser el complemento el día de mañana para una herramienta con la que entregue valor. Hasta me dan ganas de escribir y tentar a las fuerzas complejas, pero ¿y de qué podría escribir? Mi única experiencia es escribiendo los guiones para los videos del canal, pero podría comenzar escribiendo sobre mí, una persona que tuvo una infancia solitaria, que no conoció a su padre y que por eso tuvo una niñez difícil, pero una adolescencia hermosa. Quizás por eso mismo, por no tener padre y contar con mucha libertad. Podría funcionar. La realidad es que el tema para escribir no importa. Estas escritoras mega exitosas no hicieron un estudio de mercado o un análisis de lo que las personas querían leer. Colin Hoover usó su propia historia y en el caso de Stephanie Meyer ni siquiera sabía sobre vampiros. La idea le vino cuando tuvo un sueño en junio del 2003 y terminó escribiendo una saga de novelas sobre vampiros que fue la más exitosa de este siglo. Por eso me gusta estudiar estos casos. Todos son emprendedores que de alguna manera nos entusiasman a creer que es posible tener éxito en algo diferente. En el caso de estas escritoras que son supervendedoras, ellas no estudiaron literatura, ni tenían 10.000 horas de práctica escribiendo, y sin embargo, tuvieron un éxito que es extraordinario. Hasta me resulta insólito porque Stephanie Meyer comenzó la práctica de la escritura utilizando una técnica de autoayuda llamada la ley de Kittler, la cual establece que cuando tenés un problema, escribir el problema ya resuelve el 50% del problema. La idea detrás de esta técnica es que el poner por escrito un problema obliga a la persona a estructurarlo de una manera que sea clara y comprensible, lo que en sí mismo puede ayudar a descomponerlo y a identificar las causas, y en algunos casos descubrir hasta posibles soluciones. El acto de escribir genera la claridad mental, organiza los pensamientos y puede incluso aliviar la carga emocional asociada al problema. Quienes promueven el uso de esta ley son usualmente coach o autores de libros de autoayuda y expertos en productividad. Ella usaba esta técnica a diario. No estudió para ser escritora
y por eso muchos expertos critican su prosa o su forma de escribir, pero a ella poco le importa, se volvió multimillonaria escribiendo así. La escritura es una herramienta que es poderosa como técnica de desarrollo personal, y la práctica continua de esta técnica, además de ayudarte a resolver problemas, te ayuda a escribir con frecuencia. Y quién sabe, puede derivar en convertirte en un escritor de grandes éxitos. Y quizás no sea tarde para emprender o para escribir. En el caso de Colin Hoover, comenzó a los 42 años, y mira lo que logró. Acordate, solo fracasás si dejas de intentarlo. Buena vida.